Hay algo que casi nadie confiesa, pero todos sentimos. Ese cansancio espiritual que llega cuando caes. Una vez más, prometiste cambiar, oraste, lloraste, te levantaste, y sin embargo, el mismo pecado volvió. No porque quieras, sino porque algo dentro de ti sigue empujando en la dirección contraria. Y te preguntas, ¿qué está mal conmigo? La Biblia dice en Romanos 7:19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pablo no era un hombre débil, era un apóstol lleno del Espíritu Santo, y sin embargo, conocía la lucha interna entre su carne y su espíritu. Esto significa que no estás roto, estás en guerra, una guerra que ocurre en silencio, dentro de cada creyente que desea vivir para Dios. El problema no es que no quieras cambiar, el problema es que sigues luchando con tus fuerzas. La carne no puede vencer a la carne. Jesús dijo en Mateo 26:41, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y esa debilidad no se vence con disciplina humana, sino con dependencia espiritual. No es tu fuerza la que cambia tu corazón, sino su gracia trabajando en lo profundo. Mira, hay personas que creen que Dios se enoja cada vez que caen, pero el Evangelio no trata de esconder tus caídas, sino de transformarlas en puntos de encuentro con la misericordia. David cayó en pecado, y sin embargo, fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque en su quebrantos corrió hacia Dios, no lejos de Él. Quizá tú has hecho lo contrario. Te alejas, te escondes, te llenas de vergüenza y prometes hacerlo mejor la próxima vez. Pero la vergüenza nunca sana, solo te paraliza. Por eso Hebreos 4:16 nos invita. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No te dice que te acerques perfecto, te dice que te acerques. Si quieres dejar de repetir el ciclo, necesitas entender algo crucial. El pecado no solo habita en tus actos, sino en tus deseos, y los deseos no se eliminan, se reemplazan. El corazón no deja de amar de la noche a la mañana, aprende a amar algo mayor. Por eso el Espíritu no viene a destruir tus deseos, sino a redirigirlos hacia la verdadera satisfacción, Cristo mismo. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, el enemigo no le ofreció algo grotesco. Le ofreció algo aparentemente bueno: pan, poder, reconocimiento. El diablo no destruye con lo feo, sino con lo convincente. Y eso es lo que hace que caigas una y otra vez. No porque no ames a Dios, sino porque sigues creyendo que algo más podrá llenar el vacío que solo Él puede llenar. Por eso, cada vez que sientas la tentación, recuerda, no estás fallando la prueba, estás en medio de la formación. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La tentación no prueba tu debilidad, revela tu dirección. Muestra hacia dónde corre tu corazón cuando todo dentro de ti grita rendirse. Te diré algo que muchos olvidan. El Espíritu Santo no se va cuando pecas. Él no se asusta de tu oscuridad, entra en ella con luz. Salmo 139:12 dice, ni aun las tinieblas son oscuras para ti, la noche brilla como el día. Así que cuando sientas que has perdido, recuerda, no estás solo en la batalla. Haz algo hoy, deja de medir tu fe por tus caídas. Empieza a medirla por tu regreso. El enemigo celebra cuando caes y te quedas abajo, pero el cielo se alegra cada vez que te levantas con humildad y dices, Señor, no puedo solo, pero contigo puedo empezar de nuevo. Y ese es el punto donde comienza la verdadera transformación. No cuando logras controlarte, sino cuando reconoces que el control nunca fue el camino. El cambio real sucede cuando sueltas la pretensión de ser fuerte y dejas que el Espíritu Santo sea tu fuerza. Porque el Evangelio no es una lista de prohibiciones, es una invitación a la libertad. Jesús no vino para darte reglas imposibles, vino para darte un corazón nuevo. Ezequiel 36:26 lo dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Eso no es metáfora, es una promesa viva para quien se rinde a su gracia. Y tal vez hoy, eso es lo que más necesitas, no más culpas, no más promesas vacías, solo rendición, decirle a Dios, estoy cansado de intentarlo solo. Enséñame a vivir desde tu fuerza, no desde la mía. Porque ahí comienza la libertad que el pecado no puede robar. El pecado no siempre se muestra como enemigo. A veces se disfraza de consuelo, de alivio rápido, de algo que promete descanso.
Pero detrás de esa sensación momentánea hay una mentira antigua, la idea de que puedes sanar tu alma sin Dios, y esa es la raíz que mantiene viva la cadena. Por eso Jesús fue directo en Juan 8:34. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No es una figura poética, es una realidad espiritual. Cuando alimentas lo que te hiere, terminas sirviendo a aquello que te domina, y cuanto más lo intentas ocultar, más poder le das. ¿Te has preguntado por qué el mismo patrón vuelve justo cuando crees haber avanzado? Porque el enemigo no necesita nuevos métodos cuando los viejos siguen funcionando. Él estudia tus debilidades, no para condenarte, sino para distraerte de lo que realmente importa, tu intimidad con Dios. El pecado no se vence en la fuerza de voluntad, se vence en la comunión. Cuando dejas de hablar con Dios por vergüenza, pierdes tu fuente de poder, y sin poder espiritual, la tentación se vuelve un gigante imposible de derrotar. Por eso Jesús se retiraba a orar, incluso siendo el Hijo de Dios, no para huir del mundo, sino para mantenerse lleno del Padre, porque nadie puede vencer una batalla espiritual con un corazón vacío. Muchos creyentes viven atrapados en un ciclo invisible: culpa, promesa, caída, arrepentimiento, culpa otra vez. Y ese ciclo se convierte en su religión. Pero el Evangelio no es un ciclo, es una salida. Jesús no murió para que te conformes con sobrevivir, sino para que experimentes libertad. Romanos 6:6 dice: Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esto no significa que nunca sentirás tentación, sino que ya no estás obligado a obedecerla. El pecado puede tocar la puerta, pero tú ya no tienes que abrirla. Aquí está el secreto que cambia todo. No luchas para ser libre, luchas porque ya lo eres. Esa diferencia lo cambia todo. El enemigo quiere que pelees desde la culpa. Dios quiere que pelees desde la identidad. Uno te encadena, el otro te libera. Cuando sabes quién eres, el pecado pierde su poder de definición. Ya no dices soy un adicto, soy un mentiroso, soy impuro. Dices, soy un hijo de Dios que está siendo restaurado. Y esa confesión no es arrogancia, es fe, porque lo que Dios declara sobre ti pesa más que tus errores. Pero esto requiere algo que muchos evitan: honestidad. No la que se limita a decir sí fallé, sino la que desnuda el corazón delante de Dios sin máscaras. El Salmo 51 no fue escrito desde la vergüenza, sino desde una sinceridad que abre el alma. David dijo: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. No dijo hazme parecer limpio, sino hazme nuevo. La confesión no es debilidad, es el comienzo de toda fortaleza espiritual. Proverbios 28:13 lo dice con claridad: El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El enemigo se alimenta del secreto, pero pierde fuerza cuando la luz entra en tu oscuridad. Si hoy estás cansado de fingir que estás bien, ese cansancio ya es un signo de que el Espíritu está trabajando, porque solo quien se ha dado cuenta de su vacío puede empezar a ser lleno de verdad. Jesús dijo: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y esa saciedad no es emocional, es espiritual. El Espíritu Santo no vino solo a consolarte, vino a transformarte desde dentro. No borra tu pasado, lo redime. No elimina tu debilidad, la usa para mostrar su fuerza. Por eso Pablo dijo en 2 Corintios 12:9: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Lo que te avergüenza hoy puede ser lo que Dios use mañana para sanar a otros. Cuando reconoces eso, el pecado pierde su sabor. Ya no lo ves como placer, sino como prisión, y comienzas a buscar algo más profundo, más real, más duradero. Una vida donde ya no se trata de evitar lo malo, sino de enamorarte de lo bueno. Y eso solo sucede cuando tu corazón encuentra su hogar en Cristo. Entonces deja de preguntarte ¿por qué sigo cayendo? Y empieza a preguntarte ¿a qué sigo aferrado? Porque cada pecado nace de un apego, al control, al miedo, al deseo de ser aceptado, al dolor no sanado. Y el Espíritu te invita a soltar eso para abrazar algo mejor. A veces, la libertad no llega cuando haces más, sino cuando sueltas. No estás llamado a ser perfecto, estás llamado a permanecer. Juan 15:5 dice: Separados de mí, nada podéis hacer. Eso no es una advertencia, es una promesa. Si permaneces en Él, el poder que te falta será suplido por su presencia. Y donde su presencia habita, la culpa no tiene derecho de quedarse.
Hay un momento en el camino espiritual que lo cambia todo. No ocurre cuando finalmente dejas de caer, sino cuando entiendes que el arrepentimiento no es un castigo, sino una invitación, una puerta que se abre cada vez que reconoces que lo necesitas. El enemigo quiere que veas el arrepentimiento como derrota, pero en el reino de Dios, el arrepentimiento es victoria, porque cada vez que regresas al Padre, rompes la cadena que Satanás intenta reforzar. Recuerda la historia del hijo pródigo. No fue su discurso el que lo salvó, fue el abrazo del Padre. Lucas 15:20 lo describe así: y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Eso es lo que Dios hace contigo. No espera que te limpies para amarte, te ama para limpiarte. Y esa es la diferencia entre la culpa que destruye y la convicción que transforma. Cada caída puede convertirse en una cita divina si eliges volver a Él en lugar de esconderte. Porque Dios no mide tu valor por tu consistencia, sino por tu disposición a regresar. El Salmo 34:18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Así que si tu corazón duele hoy, es señal de que Dios está más cerca de lo que crees. A veces pensamos que la santidad es no fallar, pero la verdadera santidad es no acostumbrarse a fallar. Es tener un corazón que no se conforma con vivir lejos de Dios. Y si eso aún arde en ti, si todavía te duele pecar, es porque el Espíritu Santo no ha dejado de trabajar. La sensibilidad espiritual no es debilidad, es evidencia de vida. El proceso de cambio no es una línea recta, es más bien una danza entre gracia y obediencia, entre volver a levantarte y seguir aprendiendo. Dios no se impresiona por tu ritmo, sino por tu perseverancia. Filipenses 1:6 lo promete: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tú no tienes que terminar lo que Dios empezó. Solo tienes que seguir creyendo mientras Él lo hace. Pero hay algo práctico que debes hacer. Cambia tu entorno si quieres cambiar tu destino. El pecado no sobrevive donde la luz habita. Rodearte de comunidad, oración y palabra no es opcional, es vital. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. No luches solo. El aislamiento es terreno fértil para la caída. También necesitas cambiar lo que alimentas tu mente. Lo que ves, escuchas y repites moldea tu espíritu. No puedes sembrar sombras y esperar cosechar luz. Llena tu mente de verdad, porque cada mentira que aceptas abre una puerta al enemigo. Efesios 6:17 dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra no solo se estudia, se empuña. Hazlo práctico. Antes de dormir, ora aunque sea en silencio. Cuando despiertes, lee un versículo aunque no sientas nada. El hábito es el puente entre la fe y la transformación. No esperes sentirte digno para acercarte. El fuego no empieza con emoción, empieza con obediencia, y luego llega el calor. Cuando sientas que no puedes más, recuerda lo que dijo Jesús en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tu lucha no es prueba de derrota, es evidencia de que perteneces a un reino diferente. Un reino donde la gracia siempre tiene la última palabra. Y sí, todavía caerás, pero ahora sabes que cada caída no es final. Es un llamado a volver al lugar donde la misericordia te espera, porque la meta del cristiano no es nunca tropezar, sino nunca dejar de levantarse. Proverbios 24:16 lo afirma: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Dios no cuenta tus caídas, cuenta tus regresos. Así que hoy deja de intentar ser mejor y empieza a dejarte transformar. El cambio no sucede cuando lo fuerzas, sino cuando permites que el Espíritu respire dentro de ti. Pídele a Dios que te muestre el porqué detrás de tu pecado, no para condenarte, sino para liberarte, porque cada raíz expuesta puede ser sanada por su amor. Toma un momento, cierra tus ojos y di: Señor, no quiero seguir luchando solo. Haz en mí lo que yo no puedo hacer. Dame un corazón nuevo, un espíritu dispuesto, una mente libre y una voluntad que desee lo que tú deseas. Esa oración sincera vale más que 1000 promesas vacías, porque el Evangelio no trata de perfección, trata de permanencia, de volver una y otra vez al mismo amor que no se cansa de esperarte.
Y si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón.